Nandisena es el abad del monasterio Dhamma-Vihara en México. Es el primer monasterio budista Theravada de Latinoamérica. El venerable ha hecho, bueno, tiene una amplia trayectoria monástica, es más de 30 años que es monje budista y es un gran, bueno, muchos estudios de Pali, de Abhidharma y traducciones del Dhammapada y otros textos importantes en el budismo. Y hoy nos trae la conferencia vinculada a las tres marcas de la existencia, ¿no? Dukkha, Anicca y Anatta. ¿Yo le venía venerable? Muchas gracias, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí en Lima, Perú, con ustedes y también las personas que están en línea. Entonces, el programa que tenemos ahora es, de acuerdo a lo que Luis Miguel me comenta, primero vamos a tomar el refugio, vamos a hacer 15 minutos de meditación en silencio y después la conferencia o la plática sobre las tres marcas de la existencia. Entonces, tomamos el refugio. Y las personas en línea también que quieren tomar el refugio se pueden incorporar. Entonces, brevemente voy a explicar un poco sobre el refugio. Es un acto voluntario. El refugio, el refugio, hay tres objetos de refugio, que es el Buda, el Dhamma y el Sangha. Entonces, esos son los tres objetos de refugio en el budismo. Y el primer objeto de refugio es el Buda. El Buda en realidad, por más que lo busquemos, solamente a lo mejor vamos a encontrar imágenes de Buda, pero no vamos a encontrar el Buda histórico porque ya él murió hace 2600 años. Entonces, cuando nosotros tomamos refugio en el Buda, entonces el Buda representa dos cualidades que son muy importantes, que son la sabiduría y la compasión. Entonces, el Buda sigue existiendo en esas dos cualidades. La cualidad de la sabiduría, que es lo que al Buda le permitió descubrir lo que él descubrió, que es el segundo refugio, que es el Dhamma. Es la sabiduría le permitió al Buda descubrir algo que los demás no podían ver. Y la segunda cualidad del Buda es la compasión. Entonces, después de descubrir el Buda, entonces el Buda decide enseñar para que otros puedan también descubrir lo mismo que él descubrió. Entonces, por eso tenemos esas dos cualidades. Para nosotros el Buda representa esas dos cosas. Entonces, ese es el primer refugio. Y el segundo refugio es el Dhamma, que es el descubrimiento. Ahora vamos a hablar sobre las tres marcas, que es parte del descubrimiento del Buda. Entonces, lo que el Buda descubre son cosas de que siempre existieron antes que el Buda, existen y van a existir siempre, ¿no? Entonces, en pocas palabras, eso es el Dhamma. Porque aprender lo que el Buda descubrió a uno lo libera. Entonces, eso es el segundo refugio. Y el tercer refugio es el Sangha, que es la orden. Y hay dos tipos de Sangha o orden monástica. El Sangha institucional, que yo soy parte de esa orden, y lo que se llama el Sangha noble, Ariya Sangha, que son los seres iluminados. Entonces, cuando hablamos del Sangha noble, no solamente nos referimos a seres monásticos, sino también hay laicos y también hay seres en otros planos de existencia. Entonces ese es el tercer refugio. Son seres que han experimentado directamente y han visto por su propia experiencia lo que el Buda descubrió. Entonces, entonces son los tres objetos de refugio en el budismo. Y para que un objeto de refugio, para que un refugio sea válido,
se requieren dos condiciones. Una es que exista esos objetos y la segunda es que protejan, que lo protejan a uno. Así como una casa, por ejemplo, a uno lo protege de las inclemencias climáticas, del frío, del calor. Entonces uno se refugia en una casa para no experimentar frío, lluvia, etcétera. Entonces uno va por refugio a estos tres objetos, porque estos tres objetos de refugio han trascendido las condiciones que los demás seres experimentamos. Entonces, las condiciones del samsara, que nosotros le llamamos, o del ciclo de la existencia. Nosotros todos pertenecemos o existimos en este samsara, que es el ciclo de la continua existencia, y el samsara está lleno de peligros. Ah, o sea, uno está sujeto a la enfermedad, a la vejez, a la muerte y miles de peligros. Entonces, para que un objeto de refugio sea válido, tiene que haber trascendido eso. Entonces, esos tres objetos de refugio han trascendido todas estas condiciones que nosotros estamos todavía sometidos. Entonces, por eso, nosotros tomamos refugio en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha. Y otra cosa que es importante, normalmente se dice que es el acto de ir por refugio, pero en la lengua Pali, los verbos que implican movimiento también implican conocimiento. O sea, si ustedes quieren ir, por ejemplo, de aquí a su casa, tienen que saber cómo ir, ¿no? Si no, no va a poder llegar a un lugar. Entonces, para poder ir, uno tiene que conocer. Y conocer aquí significa que uno acepta voluntariamente esto. O sea, por eso en el budismo esto no es nada que a uno compulsivo, no sé cómo se dice, compulsive, que no es una orden, no, no, sino que uno lo hace de una manera voluntaria. Para poder ir por refugio uno tiene que tener uso de razón. Un niño, por ejemplo, en el budismo, por ejemplo, en el catolicismo, el bautismo y todo esto, eso no es aceptado porque uno no tiene uso de razón, no tiene conocimiento de lo que está haciendo. Entonces, por eso esto es un acto voluntario y nosotros tomamos refugio y normalmente se dice que con tomar el refugio una vez uno ya está protegido y esto es válido, pero en el budismo nosotros, por ejemplo, en el monasterio en México, todas las mañanas a las 4:50 que comenzamos, eh, hacemos el acto de refugio, por ejemplo. Entonces es una buena práctica, un buen hábito renovar el refugio continuamente y recordar esto. Entonces, el Buda vivió hace 2600 años y utilizó una lengua que se llama la lengua Pali y la tradición que nosotros representamos ha preservado toda la enseñanza que el Buda impartió en esta lengua. Entonces nosotros normalmente tomamos el refugio en la lengua Pali. Entonces las personas que quieren tomar el refugio, por favor, junten sus manos y repitan después de mí. Eh, entonces, Buddham, por favor, repitan. Saranam Saranam, Gacchami. Gacchami, Dhammam Dhammam, Saranam Saranam, Gacchami. Gacchami, Ami, Samgham Sam, Am, Saranam Saranam, Saragam, Gacchami. Gacchami, Dutijampi Dutiyampi, Buddham Dhammam, Saranam Gacchami. Gacchami, Dutijampi Dutiyampi, Dhammam Dhammam, Saranam Saranam, Gacchami. Gacchami, Dutijampi Dutiyampi, Samgham Sam, Saranam Saranam, Gacchami. Gacchami, Tatijampi Tatiyampi, Buddham Dhammam, Saranam Saranam, Gacchami. Gacchami,
Tatijampi Dhammam Saranam Gacchami. Tatijampi Samgham Saranam Gacchami. Saranagamanam Paripunam. Eso es el refugio. Hemos tomado el refugio. En Pali, la traducción literal es: al Buda por refugio voy, al Dhamma por refugio voy, al Sangha por refugio voy, y eso lo repetimos 3 veces. Entonces esa es la traducción al español. Muy bien. Entonces ahora vamos a practicar unos 15 minutos de meditación. Entonces yo creo que todos han practicado, pero sentarse en una postura cómoda, mantener la parte superior del cuerpo erguida. Es aconsejable mantener los ojos cerrados, ah, y respiramos normalmente. Recording in progress. Y vamos a observar la respiración en la entrada de las fosas nasales. Entonces, cuando el aire es una propiedad material, entonces cuando el aire entra o cuando inhalamos, produce una especie de contacto en la parte superior del labio o en la entrada de las fosas nasales. Entonces nosotros debemos enfocar nuestra atención, nuestra mente en ese lugar y volvernos conscientes de que el aire está entrando. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que el aire está entrando, entonces eso es lo que se llama la atención plena de la inhalación. Y la respiración puede durar entre 3 y 5 segundos y el aire sale después. Entonces, cuando somos conscientes de que el aire está saliendo, estamos exhalando, entonces somos conscientes de la exhalación. Entonces eso es lo que se llama anapanasati, atención plena en la inhalación y exhalación. Y entonces es difícil mantener la mente allí, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, mantener. Si la mente se va a otro objeto, en el momento que nos damos cuenta que la mente se ha ido, regresamos la mente a la respiración. Es un ejercicio. No nos enojemos con nosotros mismos si la mente se dispersa, simplemente la traemos nuevamente a la respiración. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora. No puedo dar más instrucciones por el tiempo, entonces vamos a practicar 15 minutos. Entonces, ahora comenzamos. Entonces, mantengamos nuestra mente en la entrada de las fosas nasales, que nuestras observaciones sean precisas, momento a momento, que haya continuidad en los momentos de atención.
Bien, nos podemos sentar en una postura cómoda ahora. Eh, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy día, que es las tres marcas de la existencia, eh, Dukkha, ¿no? Anicca y Anatta. El orden en realidad es primero Anicca, después es Dukkha y después Anatta. Pero no importa. Ahora, ustedes saben que el Buda vivió hace 2600 años. Seguramente muchos de ustedes saben la historia del Buda. Y el Buda eh, se convirtió en Buda a la edad de 35 años. Es lo que nosotros llamamos la iluminación. Y después de que el Buda se iluminó, enseñó durante 45 años. Desde 35, 45 hasta los 80 años. El Buda murió a los 80 años. Y antes de morir, el Buda dijo de que él no iba a nombrar un sucesor, sino dijo de que lo que él había enseñado durante 45 años es el maestro después de su muerte. Son palabras que están en la lengua pali. Entonces, y el Buda en esa época enseñó oralmente. Entonces, después de su muerte, sus principales discípulos preservaron de manera oral lo que el Buda enseñó durante 45 años. Es muchísimo. O sea, ahora solo tenemos en libros esos, pero durante 5 siglos sus discípulos inmediatos memorizaron esto de generación en generación y lo fueron transmitiendo de esa manera. Entonces, pero como es tanto material, entonces se dividieron la tarea. Entonces, por ejemplo, hay recitadores del Vinaya, que es la canasta de las reglas monásticas de los monjes, y después hay recitadores de los discursos largos, los digan Vanaka, se llaman Pali, recitadores de los discursos medios en Majjhima, o sea, porque son mucho, mucho material. Entonces, la comunidad monástica se repartió esa tarea. Claro, en esa época, como era tradición oral, la memoria era muy prodigiosa normalmente y eran seres, muchos seres iluminados. Ah, pero de esa manera pasaron 5 siglos de la tradición oral. Pero a principios de esta era, 90 años antes de esta era, los monjes comprendieron de que las generaciones futuras no iban a poder continuar preservando esto de memoria. Se dieron cuenta de que las generaciones futuras no iban a tener esa capacidad, entonces decidieron escribir eso por primera vez en hojas de palma, ¿no? O sea, entonces hay un lugar en la isla de Sri Lanka donde se escribieron por primera vez todo lo que el Buda enseñó oralmente. Y bueno, y por muchos siglos la enseñanza del Buda se preservó de esa manera, en estos manuscritos que duran más que los libros, pero aún así, o sea, duran 400 años, a lo mejor. Hay manuscritos de mayor antigüedad. Ah, y bueno, a finales del siglo XIX, en el siglo XIX ya se empezaron a escribir en libros lo- las escrituras budistas. Después en el siglo XX también, y a finales del siglo XX ya se digitalizó todo, ¿no? Primero en discos duros de computadora, en CD-ROM, que ya eso es historia también, ¿no? Ya nadie usa. Y a finales del siglo XX se puso en Internet, ¿no? Y ahora, por ejemplo, yo tengo todo esto aquí en el iPad, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa es una introducción, ¿no? Pero en las escrituras budistas,
Entonces, en el primer concilio, que se celebró 3 meses después de la muerte del Buda, los monjes no solamente registraron de manera oral todo lo que el Buda había enseñado durante 45 años, sino que también clasificaron las enseñanzas de acuerdo a distintos criterios de clasificación. Y las 3 cestas o canastas que seguramente ustedes conocen es una clasificación que se adoptó en ese primer concilio, de la canasta el Vinaya, que es la canasta de la disciplina, el Sutta o el Suttanta Pitaka, que es la canasta de los discursos, que son las enseñanzas más populares del Buda, y después está la canasta de la Vidama, que es la parte más compleja de todo lo que el Buda enseña. Entonces, en la canasta de los discursos eh, hay miles de discursos, y esos discursos están registrados, catalogados de distintas formas. Y entre estos miles de discursos hay una colección que se llama el Anguttara Nikaya, que son discursos numéricos. Entonces, en el Anguttara Nikaya hay un discurso que se llama el Upada Sutta. En Pali, U, P, P, una A con una rayita arriba, que significa que es una A larga, Upa, y una D y una A, Upada, Upada. Upada Sutta es un discurso que tendrá media página en Pali. Eh, Ahora, la lengua Pali se escribe en alfabeto romano también. O sea, de que uno puede aprender Pali sin utilizar los alfabetos orientales. Hay 41 letras en el alfabeto Pali. Entonces, para poder representar las letras en español, ¿cuántas hay? 28, 27, no sé. Entonces se ponen distintas marcas diacríticas, que se llama. Entonces el Upada Sutta en Pali en el alfabeto romano ocupa media página. Es un discurso bien cortito, pero es un discurso bien importante. Upada significa literalmente surgimiento o manifestación. O sea, que la traducción literal de Upada Sutta, Sutta es discurso, el discurso de el surgimiento de la manifestación. Pero ¿qué significa? Este discurso es bien importante porque aquí el Buda dice, habla de las 3 marcas o las 3 características que se llaman. En Pali se llama lakkhana, ¿no? Entonces en este discurso el Buda dice de que que aparezca el Buda o no en el mundo, porque los Budas aparecen en distintas épocas. El Buda dice de que ya sea que aparezca o no aparezca el Buda, permanece como una ley universal, que todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Ahora voy a explicar eso. Aparezca o no aparezca el Buda en el mundo, es una ley universal, que todos los fenómenos condicionados son dukkha o insatisfactorios. Y aparezca o no aparezca el Buda en el mundo, todos los no solamente los fenómenos condicionados, sino todo lo que existe es anatta, o es impersonal o insustancial. Entonces el Buda dice que eso existe independientemente de que el Buda aparezca en el mundo o no aparezca, ¿no? Y la segunda parte del discurso dice de que el Buda, cuando aparece en el mundo, descubre eso a través de su propia sabiduría, ¿no? Y en el discurso dice que después de que lo descubre, el Buda enseña y hace que otros puedan entender eso, como él mismo entendió. O sea, ese es el Upada Sutta, ¿no? O sea, por eso en Pali yo se lo he resumido, es en media página, ¿no? Entonces este discurso es bien importante porque ahí nos está diciendo algo, ¿no? Que estas 3 marcas o estas 3 características existen siempre, ¿no? En el pasado, en el presente, en el futuro. Eso, el Buda simplemente viene al mundo para descubrir eso
y no solamente para descubrirlo, sino para enseñar a otros para que otros puedan descubrirlo. Entonces ese es el discurso. Y este discurso en los países budistas, sobre todo en Tailandia, es parte de una liturgia. O sea, si ustedes van a un funeral, por ejemplo, en Tailandia, los monjes recitan este discurso en los funerales, ¿no? O sea, a mí me tocó ir a un funeral, o sea, yo no me lo sé de memoria. Entonces, en la Ciudad de México que vinieron los monjes de Tailandia, una persona budista de la Ciudad de México, que se hizo la ceremonia funeraria y es parte, digamos, de la liturgia, digamos, pero el propósito de recitar ese discurso es generar un sentido de urgencia en las personas que todavía estamos en este mundo. Vamos a tener una plática sobre eso, ¿no? Sobre la impermanencia y la muerte. Pero por eso, entonces este es un discurso bien importante en los países budistas. Entonces, esas tres características, o estas tres marcas, entonces es algo que el Buda descubre, ¿no? Ahora, la primera marca en ese orden es anicca en Pali. Anicca la traducimos como impermanencia. Y la impermanencia significa que algo surge, permanece un instante y cesa. Y después de haber cesado, eso ya pasó. Entonces, normalmente anicca se define como la cesación de algo después de haber existido. O sea, que de acuerdo con las enseñanzas del Buda, algo que existe tiene tres submomentos. El momento de surgimiento, el momento de persistencia, digamos, y el momento de cesación. Pero esos tres submomentos son rapidísimos. Entonces, por eso cuando dice que todos los fenómenos condicionados, sabe sankara anicca, entonces nos estamos refiriendo a los fenómenos mentales y a los fenómenos materiales. Los fenómenos mentales se dice en nuestros textos que en una fracción de segundos hay billones de momentos mentales que surgen y cesan. Entonces, eso, con relación a la materia es un poco más lenta que los fenómenos mentales, pero aún así la materia tiene una velocidad vertiginosa, ¿no? Ahora, hay un sutta donde el Buda da un símil. Se dice de que hay cuatro arqueros mirando a cada uno de los puntos cardinales con unos arcos muy potentes y arqueros, digamos, expertos en lanzar flechas. Entonces el Buda le pregunta normalmente a los monjes, le dice que hay estos cuatro arqueros, cada uno situado en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, con un arco estirado, y cada uno de ellos simultáneamente dispara la flecha. Entonces el Buda le dice, si una persona, ¿qué opinan ustedes? Una persona rápida, o sea, es una cosa imposible. ¿Usted cree que puede llegar a recoger la flecha antes que caiga después de que el arquero ha arrojado la flecha? Entonces los monjes le dicen, pues si fuera uno solamente, ¿no? Ya sería una persona muy rápida, dice. Entonces el Buda dice, aún más rápido es el movimiento del Sol y la Luna. O sea, habla un poco como la cosmología o la física moderna, la velocidad de la luz, ¿no? En este discurso. Pero aún más rápido que la velocidad del Sol y de la Luna, el Buda dice, es
la velocidad de la materia, el surgimiento y cesación de la materia, ¿no? Y el comentario de ese sutta explica de que el Buda no habla de la velocidad de la mente porque no hay símiles que se puedan dar para explicar la velocidad del surgir y cesar de la mente, ¿no? Entonces, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, la mente está continuamente surgiendo y cesando, ¿no? Y la materia está surgiendo y cesando. Nosotros somos, en realidad, mente y materia, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, entonces esa primera característica es la característica de anicca. O sea que nosotros estamos surgiendo y cesando, digamos, desde el momento en que reconectamos o el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Entonces, la mente y la materia en un ser humano están condicionalmente unidas. Entonces, mientras existe esa condición, nosotros vamos a existir, pero en el momento de la muerte se va a separar. Entonces hay una cesación de la mente y la materia, ¿no? Entonces, entonces esa es la primera característica, ¿no? Pero bueno, después nos vamos a preguntar, ¿por qué no vemos eso? ¿No? Entonces el Buda descubre esa primera característica que es la más fácil de ver. O sea, de ese, que está ese continuo surgir y cesar de el componente mental y el componente material, ¿no? Ahora, eso que está surgiendo y cesando se dice que es dukkha. Ahora, dukkha en Pali puede significar muchas cosas, pero en este contexto significa, o sea, es difícil de traducirlo incluso al español, pero nosotros traducimos esa segunda característica como insatisfactoria. O sea, no vamos a encontrar satisfactoriedad en algo que es impermanente. ¿Cuánto uno quisiera preservar la felicidad que uno obtiene? La gente está continuamente tratando de obtener felicidad y preservar la felicidad, no separarse de lo querido, no asociarse con lo no querido, siempre tener bienestar, confort. Eso todos los seres están buscando continuamente. Y esa es una búsqueda que es perseguible, que es deseable, que todos saben lo que es bueno o creen lo que es bueno, pero nosotros no podemos aferrarnos a eso porque eso está surgiendo y cesando. O sea, por supuesto de que uno no quiere perder lo que tiene bueno, pero desafortunadamente porque la primera característica de la impermanencia es como es, nosotros nos separamos de todo lo bueno, ¿no? Entonces, por eso se dice de que eso que es anicca, que es impermanente, es dukkha. Nosotros lo podemos traducir como insatisfactorio si ustedes quieren. Ah, porque, por ejemplo, las cosas buenas que uno tiene, cuando cesan, entonces, entonces no se puede, no lo puede mantener a eso. Entonces, si no existieran estas características, entonces no sería necesario el Buda. Ah, y la tercera característica, que es la más difícil de todas, el Buda se dice que nunca enseña la tercera característica por sí misma, porque es prácticamente imposible entender la tercera característica que es eso que es impermanente, insatisfactorio, eso es impersonal. O sea, ahí no hay una esencia en eso. Entonces esa es la tercera característica. Pero si ustedes ven en ese discurso que les acabo de mencionar, el Upada Sutta, el Buda dice, todos los fenómenos condicionados son impermanentes.
Entonces se refiere a la mente y a la materia. Todos los fenómenos condicionados son dukkha, insatisfactorios. Se refiere a la mente y la materia. Todo lo que nosotros somos. Nosotros somos mente y materia, nada más. Pero la tercera característica, el Buda dice, sabe Dhamma Anatta. Todos los estados, todos los Dhammas son impersonales, insubstanciales. Y aquí no solamente se incluye la mente y la materia, sino aquí también se incluye el elemento incondicionado. O sea, el Buda descubrió que existe un elemento incondicionado que no está sujeto a un surgir y un cesar. O sea, todo lo condicionado, lo que nosotros somos, está sujeto a un surgir y un cesar, ¿no? O sea que nosotros surgimos y cesamos momento a momento, aunque no lo vemos. Inferencialmente nos damos cuenta, ah, pero el Buda dice de que hay un elemento que no está en nosotros, que es permanente, que es Nietzsche, es permanente. Y eso que es permanente es sukha, es felicidad. Entonces, pero ese elemento incondicionado, que no es impermanente y que no es insatisfactorio, el Buda dice es impersonal. Entonces, por eso el Buda dice Sabed Dhamma Anatta. Entonces, el Buda viene al mundo precisamente para descubrir eso. Eso es lo que el Buda hace. Él descubre eso a través de su sabiduría. Se dice de que hay algunos seres que pueden ver la primera característica, pero es solamente el Buda el que puede ver la tercera característica. No hay ningún otro ser que pueda ver la tercera característica. Entonces se requiere la sabiduría del Buda. Entonces el Buda viene al mundo para descubrir eso por su propia sabiduría y el Buda viene al mundo para enseñar al mundo esas tres marcas, esas tres características, para que otros puedan también descubrirlas por su propia sabiduría cada uno, de acuerdo a cada uno, ¿no? Entonces eso es lo que el Buda, su función es descubrir y enseñar, ¿no? Entonces, y lo increíble de todo esto, o sea, eso es universal, ¿no? Como hoy día me preguntaban cómo es la cultura judeo-cristiana, integrar el budismo en una cultura judeo-cristiana. Pero esas son enseñanzas universales. O sea, de que en donde uno sea que esté, uno está sujeto a estas tres características. O sea, qué enseñanza más potente, ¿no? Ahora, pero entonces vamos a hilar un poco ahora con la parte de la meditación. Pero ¿por qué los seres no descubren eso? Porque una cosa es darse cuenta que uno es impermanente, porque, o sea, uno va pasando el tiempo, ¿no? Y uno ve que, ¿no? Y todo lo que nace, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, va a morir, ¿no? O sea, ahí en el último retiro que tuvimos, o sea, una persona me dijo, porque hablamos de las cuatro nobles verdades, el primer discurso, y entonces ahí dijimos, ¿no? De que, ¿de qué murió esta persona? No, bueno, murió de, no sé, de cáncer o de un accidente y todo lo demás. Pero en realidad uno murió porque uno nació. Entonces una persona después del retiro me dice, venerable, me voy a hacer un tatuaje en la mano y o sea, antes de morirme, que para cuando me vaya a morir, que puedan leer, ¿no? Murió porque nació, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Está hablando de las características, esto de una manera, o sea, si uno se da un salto, ¿no? Del nacimiento a la muerte.
porque es una forma de ver la impermanencia de esa manera, ¿no? Eh, de esa manera podemos entender intelectualmente, inferencialmente, la primera característica de Nietzsche. Pero en realidad, el Buda dice que nosotros tenemos que entender la característica de la impermanencia en cada momento, porque en cada momento la mente y la materia está surgiendo ese salto, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil ver estas características? O sea, es fácil a lo mejor entenderlas intelectualmente, eh, pero no es suficiente entenderlas intelectualmente, porque si- nosotros, si no vemos las características, nosotros vamos a relacionarnos con la experiencia generalmente de una manera equivocada, ¿no? A ver, ¿por qué nos relacionamos con la experiencia de una manera equivocada si no vemos las características? Porque si ustedes vieran momento a momento que lo que ustedes están experimentando, o lo que cada uno está experimentando, está surgiendo y cesando, uno no se aferraría a la experiencia, no se identificaría con las emociones, sino que uno vería eso de una manera diferente. O sea, el Buda dice que uno tiene que ver tal cual es la realidad, ¿no? Pero nosotros entendemos intelectualmente, por ejemplo, la primera característica o la segunda, pero si nosotros no vemos la primera característica momento a momento, entonces cuando uno tiene, por ejemplo, preocupación porque su hijo no llega a la casa, por ejemplo, no sé, son las 9 de la noche y no llega, entonces uno tiene preocupación, le habrá pasado algo, ¿no? Entonces uno tiene ahí una impureza mental. Uno se identifica con ese tipo de experiencia. O sea, uno no comprende la realidad de la impermanencia, que eso está surgiendo y cesando, ¿no? Entonces, ¿por qué los seres no ven eso? Eso es una pregunta bien importante que nosotros tenemos que hacernos. Y los seres no vemos eso porque normalmente no sabemos observar. Esa es una parte de la respuesta. Nosotros, para ver las características, tenemos que saber mirar la realidad. Si nosotros no sabemos mirar la realidad, vamos a mirar para otro lado diferente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros enfocamos nuestra mente en la realidad conceptual, en los conceptos, nunca vamos a ver las características. ¿Por qué no vamos a ver las características en la realidad conceptual? Porque los conceptos no tienen las características. Y el mundo vive generalmente en la realidad conceptual, ¿no? Nosotros creamos conceptos con la mente, verbalizamos los conceptos a través del lenguaje y como la mente procesa tan rápido a través de los sentidos, nosotros no vemos las realidades últimas, que son las únicas que tienen las características. Entonces, por eso el mundo vive en el mundo de los conceptos, en un mundo irreal, muy importante, muy necesario, pero un mundo en que, no sé, uno nunca va a poder ver la realidad tal cual es. Entonces, esa es una razón por la cual nosotros no vemos las características normalmente, porque nosotros miramos conceptos, escuchamos conceptos, procesamos conceptos. Entonces, cuando la mente tiene conceptos, la mente no va a poder ver
la impermanencia, la insatisfactoriedad, la impersonalidad, porque en los conceptos no existen las características, porque los conceptos son construcciones de la mente. Las construcciones de la mente no tienen una realidad propia, es una realidad derivada, ¿no? Entonces, por esa razón, o sea, uno entiende intelectualmente con conceptos, ¿no? Las características, pero hasta ahí llega. Pero para poder entender o ver las características, uno tiene que saber mirar correctamente, ¿no? Entonces, por eso el término vipassana en Pali significa, vi significa ver de una manera diferente y pasana significa ver, ver con la mente. Ver, observar lo que tiene las características. Entonces, por eso cuando nosotros hacemos un retiro o estamos meditando, observamos o tratamos de observar objetos que tienen las características. Entonces, por ejemplo, la respiración es un objeto que si uno desarrolla la suficiente atención y concentración, puede ver las características de impermanencia, por ejemplo. Entonces, por eso, en las meditaciones nosotros observamos la respiración, que ya es bien difícil de observar, ¿no? O observamos las sensaciones en el cuerpo, por ejemplo. Entonces, son objetos que tienen las tres características. Entonces, por eso normalmente no se ven las características porque uno no sabe mirar a dónde mirar, ¿no? Y a uno nunca le enseñaron esto. Entonces, si uno vive en el mundo de los conceptos, uno progresa con el mundo de los conceptos de manera material, de muchas maneras, pero de manera espiritual, en el mundo de los conceptos uno no va a tener a lo mejor un gran intelecto, va a tener muchos conocimientos, pero no va a trascender eso, porque ahí no hay un límite, ¿no? Pero si uno aprende a ver las realidades últimas, entonces uno va a poder darse cuenta en la realidad última de la característica de la impermanencia, ¿no? Y hay un verso en el Dhammapada, que en el Upada Sutta solamente el Buda dice, Sabe Sankara Anicca, todos los fenómenos condicionados son impermanentes, Sabe Sankara Dukkha, todos los fenómenos condicionados son impersonales, perdón, insatisfactorios, Sabe Dhamma Anatta, que todos los fenómenos o todos los estados son impersonales. Pero hay un verso en el Dhammapada donde el Buda dice, Sabe Sankara Anicca Ti, Yada Pañaya Pasati. Cuando uno ve que todos los fenómenos condicionados son impermanentes, cuando uno ve con sabiduría que todos los fenómenos condicionados son impermanentes, uno siente hastío hacia el sufrimiento y ese es el camino de la purificación, ¿no? Entonces, en este verso, el Buda nos dice de que cuando uno ve las características de una manera experimental, porque uno sabe ver y observar, entonces uno va a purificar la mente y va a alcanzar la liberación del sufrimiento. Entonces, estas tres marcas de la existencia, entonces, son bien importantes. Qué bueno que Luis Miguel escogió este tema, ¿no? ¿No? Porque en realidad, de acuerdo con este Upada Sutta, eh, el Buda viene al mundo para descubrir esto, ¿no? Y es gracias a su sabiduría. Y después de que lo descubre, el Buda lo enseña al mundo. Y para que otros lo podamos descubrir. Entonces, prácticamente no. Entonces, por eso en estos países budistas como en Tailandia lo han hecho parte de la liturgia, digamos, ¿no? Eh, y bueno, y normalmente se recita eso para que uno tenga también un sentido de urgencia y trate de poder practicar meditación y ver, digamos, estas marcas o estas características que son reales.
sea, el Buda nos plantea eso y nosotros tenemos que verlo por nosotros mismos, ¿no? O sea que, entonces eso quería compartir. Se puede hablar mucho más, pero yo creo que es suficiente por hoy. Pero si quiere podemos, hay bastantes personas en línea y también si quieren preguntas o aclarar algo, adelante. Laura. Me quedaron dudas sobre el tercero, la personalidad. Yo digo que claro, eso llega cuando solo el Buda puede tener entender la personalidad. Todos tenemos la posibilidad de llegar a ese estado, ¿no? O sea, entendemos en esa realidad última, pero ¿me puedes explicar otra vez qué concepto Sí, es? el término anatta en Pali tiene varias explicaciones o varias definiciones. Entonces, una de las definiciones de anatta, o que nosotros lo traducimos como personalidad, es eso que no está sujeto al control, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las escrituras se explica de que, por ejemplo, eh, uno por un simple acto de voluntad no puede hacer que eso que está sujeto a la vejez no envejezca, que eso que está sujeto a la muerte, que no muera. Entonces eso, o sea, por un acto de voluntad nosotros no podemos detener ese proceso de las damas que llamamos, o de la realidad de la mente y la materia. Entonces esa es una definición de anatta, o sea, de que nosotros no podemos controlar ese proceso. O sea, a lo mejor tenemos un control parcial, ¿no? Pero hay cosas que nosotros no podemos controlar. Entonces esa ausencia de control es una de las 4 o 5 definiciones que hay de anatta. Otra definición es suña o suñata en Pali, que es vacío de una entidad permanente. O sea, de que no hay nada de que pase de un momento a otro. O sea, de la mente y de la materia, de acuerdo con las realidades últimas. Por ejemplo, la mente surge, permanece un instante y cesa, como dice, a una velocidad vertiginosa. Y después de que cesa un momento de mente, inmediatamente después surge otro, permanece y cesa. Entonces, ese es un proceso que no se detiene. Entonces, cuando un momento de mente surge y cesa, no hay nada de ese momento que surgió, permaneció y cesó que le transmita, que pase al otro momento, aparte de condiciones. Entonces, para que otro momento de mente surja y cesa, tiene que haber condiciones. Entonces, son las condiciones lo único que hacen de que este proceso continúe, ¿no? Entonces, esa es otra definición, suñata o vacío. Entonces, no hay una esencia eh, que pase de un momento a otro. De acuerdo con la enseñanza del Buda, hay una continuidad, pero no hay una identidad. En Pali se dice nacha so, nacha año. Uno no es el mismo, pero uno tampoco es otro, literalmente. Por ejemplo, cuando usted se recuerda cuando era niña, ¿sí? ¿De qué edad? Sí, no, creo que 5 años. Ahora, la que está ahora aquí conmigo, en este momento, en este lugar, ¿es la misma que cuando tenía 5 años o es diferente? Pero la que está aquí existe porque existió aquella. Entonces, eso es un poco esa explicación. Hay una continuidad de los agregados, pero no hay una identidad, ¿no? Incluso si uno se ve una foto, a lo mejor ni se reconoce, ¿no? Y lo que uno está viendo es la materia nada más. Imagínese la mente, ¿no? Entonces, hay varias definiciones de anatta, ¿no? Pero básicamente esa, la primera, es bien importante, algo que no está sujeto a nuestro control. O sea, de que nosotros no controlamos esto, eh, entonces
eso sigue reglas o condiciones que están fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, eso es anatta, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, Mencionó y habló sobre el sufrimiento y mencionaba que si es que uno logra evidenciar estos, digamos, como tres factores que he explicado, logra la liberación del sufrimiento. no. ¿Podría profundizar un poco más en eso? ¿Cuál es la relación que hay entre... Sí. O sea, de que en realidad uno no tiene que ver las tres marcas o las tres características para liberarse del sufrimiento, ¿no? O sea, se dice de que hay tres puertas de emancipación. La emancipación por medio de la impermanencia, la emancipación por medio de dukkha o la insatisfactoriedad y la emancipación por medio de anatta o de impersonalidad. Entonces, una persona tiene que practicar primero el cultivo de la atención plena, ¿no? Mindfulness, como dice. Y entonces, cuando la atención plena se cultiva y se desarrolla, entonces uno pasa por distintas etapas de purificación que se da, ¿no? Entonces, y distintos conocimientos de Vipassana. Entonces, hay 10 conocimientos de Vipassana y el primer conocimiento, tengo que resumir esto, es la contemplación de la impermanencia. Vipassana empieza con la contemplación del surgir y cesar, que es la impermanencia. Entonces, a partir de ahí, hay 10 etapas que la persona pasa, ¿no? Entonces, cuando uno contempla la impermanencia, entonces uno ve que todo lo que observa está vertiginosamente surgiendo y cesando, ¿no? Entonces, cuando una persona comprende eso de una manera profunda, digamos, se da cuenta de que en esta mente y materia no hay ningún refugio, porque todo está desmoronándose, derrumbándose, surgiendo y cesando, ¿no? Eso es un poco resumiendo esto. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, la mente busca un refugio que sea diferente, que sea permanente, ¿no? Y como ese refugio existe, que es la realidad incondicionada, entonces la mente se conecta con ese objeto, que es el objeto incondicionado, ¿no? Entonces, por eso el Buda, hay un sutta que se llama en el Udana, donde el Buda dice de que existe este elemento incondicionado que no tiene un surgir y un cesar. Si no existiera el Buda dice, si no existiera este objeto incondicionado, no existiría la liberación del sufrimiento. Pero como existe ese elemento incondicionado, entonces la mente se puede conectar, tomar como objeto, y cuando la mente toma como objeto ese elemento incondicionado, la mente se libera del sufrimiento. Entonces, pero todo comienza por la contemplación de la impermanencia. Entonces, normalmente uno puede contemplar la impermanencia que ve el surgir y el cesar. Pero uno puede contemplar también la segunda característica. Entonces hay distintas formas de hacer contacto con este elemento incondicionado. Entonces, si uno hace contacto con el elemento incondicionado contemplando la impermanencia, entonces eso es lo que se llama la emancipación, digamos, por medio de la impermanencia. Pero si uno hace contacto con el elemento incondicionado por medio del dukkha o de insatisfactoriedad, ese es otro tipo de liberación. En realidad es la misma, pero las puertas son diferentes, se dice. Y si uno contempla anatta, que es lo más difícil, la impersonalidad, entonces esa es otra puerta de emancipación diferente. Pero todo comienza por la impermanencia, porque la primera etapa de Vipassana es el surgir y el cesar. Entonces, después del surgir y el cesar,
uno ve, la segunda etapa de Vipassana es- uno ve no solamente el surgir y el cesar, sino que ve el cesar. O sea, porque hay un surgir, un permanecer y un cesar. Entonces esa es la segunda etapa de Vipassana. La persona ve, el practicante ve que todo está cesando, ¿no? Entonces cuando uno ve que todo está cesando, entonces hay un conocimiento que se llama el peligro. Todo lo que está cesando, o sea, ahí hay peligro. Peligro, o sea, ahí no hay nada que nos pueda salvar, digamos, ¿no? Entonces uno va pasando por distintas etapas de Vipassana, pero todo comienza con el conocimiento del Sulkirises. ¿Ok? Pero eso, hay un curso que dimos sobre las 7 etapas de purificación y los 10 conocimientos de Vipassana, que es un retiro, ¿no? O sea, es bastante complejo esto, pero más o menos así. ¿Alguna otra pregunta? A ver, sí. ¿Lo escuchar ahí? ¿Sí? Sí, claro. He visto algunos videos suyos donde te hacen muchas preguntas generales sobre los placeres sensoriales, sobre los placeres del mundo. Claro, nosotros no estamos en constantes retiros y estamos muy susceptibles, digamos, del entorno social, del entretenimiento, todo lo que es perceptible a través de los sentidos. Mi pregunta es, ciertamente nosotros estamos atraídos a estos placeres que de alguna forma no nos llevan a la iluminación. ¿Hay alguna forma de poder controlarnos mejor sobre estos impulsos sin incurrir, digamos, en frustrarnos? Ok. O sea, repito la pregunta para las personas que están en línea, o sea, de que los placeres sensoriales, ¿no? Que todos estamos sujetos, porque nosotros somos seres de la esfera de los sentidos. Entonces, los seres humanos pertenecen a lo que se llama Kama Vachan, que es la esfera de los sentidos. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos continuamente eh, disfrutando, digamos, de los objetos de los sentidos, ¿no? Y uno está buscando continuamente objetos gratificantes de lo que uno ve, de lo que uno oye, de lo que uno huele, de lo que uno gusta, de lo que uno toca, de lo que uno piensa, ¿no? Entonces, nosotros estamos, eso es lo que se llama la sensualidad objetiva, los objetos que cada uno de nosotros buscamos para gratificar la mente. No, o sea, los seres de los planos del sentido buscan su felicidad normalmente a través de este tipo de objetos, ¿no? Pero cada uno de esos objetos tiene su contraparte, que es lo que se llama la sensualidad subjetiva, que son cuando nosotros tenemos objetos sensoriales placenteros, tenemos impurezas mentales como el apego asociado con esa impureza, y cuando esas impurezas mentales nos faltan, ¿no? Entonces tenemos impurezas mentales como por ejemplo la aversión, el enojo y todo eso. Entonces nosotros estamos sujetos un poco a esa situación, ¿no? Y los seres, los esferas de los sentidos, eso es lo que, ¿no? Normalmente. Entonces, lo que el Buda dice, y sobre todo para las personas laicas, es, bueno, no obstante que esos objetos sensoriales pueden hacer surgir impurezas mentales, esos objetos son perseguibles siempre y cuando uno no cometa transgresiones éticas en la persecución de estos eh, objetos o esta satisfacción sensorial. ¿Qué quiere decir que no haya transgresiones éticas? Significa de que uno en esa búsqueda, en esa persecución del placer sensorial, uno no cause daño y sufrimiento a otros seres. Entonces eso es un poco la primera enseñanza del Buda, ¿no? Entonces abstenerse de eh, causar daño y sufrimiento a otros, tener un recto medio de vida también, ¿no? Entonces eso sería un poco la recomendación
del Buda para las personas laicas. Ahora, si uno quiere trabajar con estos placeres sensoriales a otro nivel, como laico, entonces a veces uno puede ir a retiros, como el que vamos a tener ahora a partir del miércoles. Pero abstenerse de los placeres sensoriales como laico, o sea, entonces, bueno, conviene, digamos, a lo mejor seguir la vida monástica, ¿no? O sea, yo antes de venir a México, ¿no? Estaba en Estados Unidos, y en Estados Unidos, o sea, mucha gente practica mucha meditación, va a retiros, hay centros en varios estados, incluso hay lugares donde dan retiros de 3 meses todos los años. Y yo tenía una persona laica, eh, conocía que todos los años iba a hacer un retiro de 3 meses ahí a Massachusetts, en Insight Meditation Society. Eh, y retiro en silencio y después trabajaba en un hospital como nurse, como enfermero, ¿no? Con cierto tipo de pacientes. Y todos los años, o sea, y, y en un cierto momento yo le digo, no, si uno ya está, digamos, tan metido en todo esto, entonces uno no es ni laico ni es monástico, ¿no? Entonces llega un punto en que uno tiene que decidir, ¿no? Es mejor, no, a lo mejor seguir una vida monástica, ¿no? Entonces, entonces también uno tiene que tener bien en claro, ¿no? Pero claro, seguir la vida monástica no es fácil. No es fácil no solamente porque la vida monástica tiene muchas reglas y todo lo demás, sino también porque uno mucho tiene compromisos familiares y filiales y de muchas cosas, ¿no? Laborales. Entonces no es una oportunidad, sobre todo en Occidente, que esté muy accesible también por eso. En los países budistas, eh, eso ya es parte a lo mejor de la sociedad, entonces las familias normalmente dan, muchos hijos van a la vida monástica, pero entonces también hay que tener presente esto. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta aquí o en línea? No sé si levantar la mano en línea. Hay un en el chat, a ver. No, yo le puse lo que escribe la pregunta. ¿Cómo? Escribir para que si Ah, sea pronto que escriban. bueno. Entonces, si hay preguntas aquí. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Me he quedado pensando en los elementos incondicionados. ¿Podría profundizar? Sí. La pregunta es sobre el elemento. Es el elemento. Hay solamente uno, que es lo que en Pali se llama nirvana, eh, que es la única realidad incondicionada. Incondicionada significa que no tiene un comienzo ni un fin. Entonces, entonces es algo que siempre ha existido, siempre existe y siempre existirá. Y el Buda, entonces eso no se puede describir eso. Eh, es algo que a lo mejor se puede describir de una manera, con metáforas o con símiles, ¿no? Entonces hay una metáfora que de una tortuga y un pez, ¿no? Entonces la tortuga, o sea, le cuenta al pez que no solamente está en el agua, sino que anda por la tierra. Pero el pez, o sea, no puede entender eso, porque vive en otro mundo, ¿no? Diferente, ¿no? Entonces, ese elemento incondicionado se dice que es externo, en el sentido, no en el sentido de que esté en un lugar en particular, sino en el sentido de que no es parte de los cinco agregados. O sea, nosotros somos cinco agregados, o mente y materia. Entonces se dice que es externo porque no es parte de los cinco agregados, pero no es porque esté en un lugar, ¿no? Y ese elemento incondicionado puede ser comprendido a través de ciertos tipos de conciencia, de la puerta de la mente solamente. No hay 6 conciencias. La conciencia del ojo, que es la conciencia que ve por medio del órgano, la conciencia del oído, que es la conciencia que oye,
La conciencia de la nariz, la que huele, la gustativa de la lengua, la táctil, que es todo el cuerpo, y después está la conciencia de la mente, que conoce objetos. La conciencia de la mente puede conocer prácticamente todo, ¿no? Salvo ciertos objetos presentes de los cinco sentidos, pero la mente puede prácticamente conocer todo. Entonces hay ciertas conciencias mentales que pueden tomar ese elemento incondicionado como objeto. Esas conciencias se llaman en Pali Magachita, que se traduce al español como las conciencias del sendero. Hay cuatro conciencias que pueden conocer el elemento incondicionado. Entonces, cuatro Magachetas, conciencias del sendero. Entonces, esa conciencia del sendero toma ese elemento incondicionado y cuando la conciencia del sendero toma ese elemento incondicionado, se radican las impurezas de la mente, ¿no? Bueno, el nivel latente de las impurezas. Entonces, cuando se radican el nivel latente de las impurezas, se dice que se purifica la mente. Y cuando se purifica la mente, entonces ese es el fin del sufrimiento. O sea, mientras nosotros tengamos impurezas mentales, vamos a tener sufrimiento. Y mientras haya impurezas mentales, va a existir otra existencia. Y hay una continuidad de existencia, aunque uno no se recuerda, porque una parte del budismo es, uno tiene una existencia anterior y uno tiene una existencia posterior, pero le dicen, bueno, ¿dónde está eso? Si yo no, muy poca gente tiene esa habilidad de recordar eso. Pero si usted se recuerda solamente de los 5 años, no, imagínese, o a veces uno no se recuerda cosas, ¿no? Hay una persona que tuvo un accidente ahí en México y que tiene un periodo como de 2 o 3 meses, tuvo un accidente y no se recuerda nada. Fui a verlo al hospital ahí en la Ciudad de México, un hospital muy grande, y estuve con él platicando y todo. Y ahora le volví a preguntar que antes de venir aquí, me dice, no, no me recuerdo absolutamente nada de la visita que yo le hice al hospital. Felipe Morales. Sí. O sea, imagínese recordar una vida pasada, ¿no? Pero de acuerdo con esta ley de la impermanencia, esto implica de que hay una existencia anterior y una existencia posterior, ¿no? Eso es lo que acabamos de decir. Ya, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿En línea? Sí. del samsara acaba, o sea, ya no hay una vida posterior. Cuando... Cuando llegamos al nirvana, Ah, ya no hay una vida posterior, ajá. ahí se acaba todo. Sí, que en realidad eso es una cosa que no se puede determinar, porque lo que se puede determinar es la continuidad, cuando hay continuidad. Pero cuando no hay continuidad, porque eso también es difícil de entender, o sea, uno cree que no hay nada, pero en realidad es algo que no es inefable, no se puede entender. Lo que se puede entender es, por ejemplo, el Buda dice en la Dhammapada, ¿no? Que uno puede rastrear un animal por las huellas, ¿no? Pero cuando uno no deja huellas, ¿cómo uno hace para rastrear? ¿A dónde va uno? ¿No? Ok. Sí, ok. ¿Me escucha bien? Sí, pero lo voy a tener que repetir para... Pero dígalo. Sí, me viene un poco la duda como cómo responder quién es uno, ya que todo surge y cesa. ¿En qué tiempo tendría que responder esa pregunta? Ahora, nosotros no tenemos que descartar, bueno, la realidad convencional, ¿no? O sea, porque nosotros usamos la realidad convencional, ¿no? Para funcionar en el mundo. O sea, por ejemplo, Luis Miguel, ¿no?
Entonces, eso estamos manejándonos con los conceptos y la realidad convencional. Entonces, eso es una realidad que nosotros usamos y no podemos prescindir para funcionar en el mundo, pero esa realidad convencional está, digamos, como quien dice, colgada o depende de la realidad última, que es lo que tiene las características de impermanencia y todo eso. Entonces, nosotros funcionamos y utilizamos la realidad convencional, pero nosotros tenemos que aprender a ver esa realidad última. ¿Quién es uno? ¿No? Entonces, bueno, uno a nivel de realidad convencional, uno puede decir, bueno, yo soy Bernardo Anticena, Luis Miguel, ah, y de esa manera funciona a nivel de conceptos. Pero cuando uno observa y uno ve que y la impermanencia, entonces uno sabe que en realidad en última instancia es eso. ¿Sí? O sea, usted se da cuenta de la profundidad de todo esto. Y por eso, volviendo un poco a la parte de la práctica que yo les comentaba, para poder entrar en esos estados de vipassana, lo primero es la purificación de la virtud, que se llama. La purificación de la virtud es la ética, que uno tiene que no causar daño y sufrimiento a otros a través de las acciones verbales y corporales. Entonces, esa es la primera purificación, la ética, cómo actuamos verbalmente y corporalmente. Después de que purificamos la ética o la virtud, podemos lograr la segunda purificación, que es la purificación de la mente. Eso es a través de samatha, ¿no? Entonces es a través de la meditación. Entonces es la segunda purificación. Y después de que purificamos la mente, viene la purificación de la concepción, que es cuando uno tiene una mente concentrada y clara, uno ve la realidad correctamente. Entonces eso es lo que se llama... Entonces hay distintas etapas de purificación que uno tiene que seguir, pero todo empieza por la ética. No sé si en línea hay preguntas, pero no hay preguntas. Bueno, A lo mejor no. Que entiendo. ¿eh? Entiendo. Gracias. Entonces vamos a cerrar hoy día. Sí, Entonces Luis Miguel, por favor. sí. Bueno, gracias. Perdón. Ok. ¿Tiene una pregunta? Sí. Ok. Uy, bueno, sí, ¿no? Sí, bueno. Adelante, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, tenía entendido también que Anata podemos definirlo como esa confusión que tenemos de ese yo, mi y mío, ¿no? La idea de esa herramienta. Quisiera que por favor usted, si es cierto, si usted también lo ve así, y en todo lado, en todo este caso también usted menciona que mientras que no atendamos las impurezas mentales, siempre habrá sufrimiento. En esa confusión que tenemos de que todo es tan personal, obviamente hacemos que crezca más el sufrimiento. Entonces, si por favor nos podría orientar cómo trabajar esas ideas confusas, erradas, cómo ayudarnos a hacer esa limpieza de impureza. Gracias. Ok. Ahora, es muy buena pregunta eso, la idea del yo. O sea, también responder eso en pocas palabras no es tan fácil, pero, o sea, que nosotros tenemos esa idea del yo porque nosotros no vemos correctamente la realidad. Entonces nosotros tendemos a identificarnos con la experiencia que nosotros tenemos. Entonces esa idea del yo eh, se puede eliminar a través de la correcta observación de lo que estamos experimentando. Esa idea del yo no es tan problemática, de acuerdo con la enseñanza del Buda, porque todos tenemos esa identificación con lo que estamos experimentando. Entonces nos identificamos con lo bueno y con lo malo, ¿no? A veces uno está triste, no, pero eso en realidad surge y cesa. A veces uno tiene miedo, pero el miedo surge y cesa, pero uno se identifica con eso. Uno le imputa una permanencia a algo que está surgiendo y cesando.
¿no? Entonces esa idea del yo es difícil de erradicar, pero no es tan problemática como la idea errónea de las creencias, de acuerdo con la enseñanza del Buda, ¿no? Por ejemplo, creer de que no existe consecuencia de las acciones. Esa es una creencia muy perniciosa, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Que lo que uno hace no va a tener una consecuencia. Esa es lo que se llama la creencia de causalidad. O la creencia de que lo que nos pasa a nosotros no tiene una razón de existir. Es un poco más difícil de ver, porque normalmente a veces le pasan cosas a uno y uno no sabe, pero eso también tiene una causa o una condición. Eso es lo que se llama la creencia, ¿no? De que las cosas que uno experimenta no tienen una condición anterior. Y después está la tercera creencia más perniciosa, que es la creencia nihilista, que se llama, que no existe nada después de la muerte, por ejemplo. Entonces, esas creencias, que uno las puede tener por distintas razones, son muy perniciosas de acuerdo con la enseñanza del Buda, pero comparada con la creencia del yo, que es cuando uno se identifica, ¿no?, con las cosas que uno experimenta, esa creencia del yo no es tan problemática, ¿no? Entonces, por eso, ¿usted no va a venir al retiro? Entonces, bueno, a lo mejor se puede explicar un poco más. Pero ahora, un principio fundamental en la enseñanza del Buda es lo que se llama la recta creencia o la recta visión, ¿no? Y la recta creencia es partir de una creencia que uno no la puede corroborar, pero que el Buda dice que es una creencia correcta, ¿no? ¿Y cuál es la creencia correcta? Es la creencia de que nosotros somos responsables de nuestras acciones. Que nosotros lo que nosotros hagamos vamos a experimentar un resultado. Entonces, partir de esa creencia es fundamental, ¿no? Porque esa creencia es como una especie de sostén de toda la práctica que uno va a poder desarrollar a partir de ahí. Pero sí, o sea, una pregunta muy profunda y no puedo entrar mucho más. Así que bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto estar aquí en Lima, Gracias. Centro Satya, y espero conocerlos en otra oportunidad. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias.